Buenos días, tengan todos ustedes. ¿Alcanzan a escuchar? Entonces, quiero invitarles a que se pongan en pie. Voy a hacer una oración para dedicar este culto para la honra y gloria de nuestro Dios. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Te damos gracias, Dios, una vez más por este día nuevo que nos das. Gracias, Dios, por este día tan hermoso. Nos has dado lluvia también, Señor. Cuida de aquellos que viven en lugares peligrosos, protégelos, Señor. A nuestros hermanos en la fe por alguna necesidad que no pueden venir, Señor, yo sé que tú estás con ellos ahí en sus hogares. Te rogamos por este culto, la meditación de tu palabra, la alabanza y las ofrendas y diezmos que depositemos sirvan para la honra y gloria tuya. Te dedicamos este culto con gratitud, con acción de gracias. En Cristo Jesús. Amén. Así puestos, más bien quiero darles la bienvenida de una manera general a todos, hermanos, a cada uno de ustedes y especialmente a quien está por primera vez entre nosotros. Busquen en sus Biblias, por favor, el Salmo número 91. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Salmo 91, 1 al 6. Esta lectura la vamos a hacer todos al unísono. Dice así la palabra de Dios: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Que Dios añada aún más bendición a nuestras vidas por la lectura de su palabra. Vamos a entonar un canto de alabanza a nuestro Dios vencedor. Somos más que vencedores a través de Jesucristo. Muchas veces he pensado, ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué vienen aflicciones y dolor? Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Yo he confiado en Cristo y por Él soy vencedor. Vencedor, vencedor. Ahora ya soy más que vencedor. En lugares que yo he estado, mucha gente me ha rodeado y me siento solo y triste, oh Señor. Pero en cada hora oscura, Cristo viene y me asegura y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor,
vencedor. Yo he confiado en Cristo y por Él soy vencedor, vencedor, vencedor. Ahora ya soy más que vencedor. Le doy gracias a mi Dios por los valles y montañas, por caminos y veredas donde Él me llevó. Pues si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Yo he confiado en Cristo y por Él soy vencedor, vencedor, vencedor. Ahora ya soy más que vencedor. La gloria para nuestro Dios. Pueden tomar su lugar, tomen su asiento y vamos a darle tiempo a nuestro hermano Heriberto para la meditación de su palabra. Dios los bendiga, hermanos. Buen día. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana en Génesis 4. Génesis 4, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Si ya están, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a leerlo alternadamente. Yo inicio el 1 y en el 8 nos unimos todos. La palabra de Dios dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Todos? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a orar. Gracias, Dios Todopoderoso, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. En estos momentos, Señor, queremos rogar que tu Espíritu Santo nos ayude, que nos ayude a entender tu Escritura, que nos ilumine, Padre, y lo mejor de todo, Señor, que nos capacite para ponerla por obra. Gracias por todo lo que haces. Bendice a la congregación, bendice a los hermanos que no pudieron estar aquí. En tus manos nos ponemos. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Ahorita me puse la careta y ya sentí lo que sienten los perros cuando se ponen el cono, ¿verdad? Me quería rascar y no podía. Entonces, hermanos, vamos a meditar un poquito y vamos a tratar de sacar una enseñanza para nosotros en esta porción, este pensamiento de la palabra. El título es El sacrificio que agrada a Dios, ¿verdad? Cuando leemos este capítulo 4, vemos, hermanos, que es la primera vez que la Biblia habla acerca del asesinato. Es la primera vez, pero también es la primera vez que habla de este sentimiento de rabia, de coraje, de envidia, ¿sí? Nosotros acordémonos que todos estos sentimientos que eran desconocidos para Adán, para Eva, cuando tenían esa relación, ¿verdad? Nuestro pastor el domingo pasado nos predicó algo acerca de esto, pero cuando peca el hombre y ya cae, comienza a experimentar ciertos sentimientos, ¿verdad? Abel tuvo un sentimiento muy peculiar, ¿verdad? Dice que oyó la voz de Dios y ¿qué hizo? Se escondió, ¿verdad? Tuvo miedo. Dice, y se dio cuenta que estaba desnudo. Sentimientos, hermanos, que no había antes. Obviamente cuando Caín ve que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, pues siente coraje. Y ese coraje le lleva, hermanos, a tal grado de que lo mata. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, pues, de que a raíz, pues, de la caída del hombre, hay muchos sentimientos, ¿verdad? Todo se afectó, incluso hasta los animales, ¿verdad? Los animales se afectaron, empezó la violencia entre ellos, y cuando habla ahí en Isaías, ¿verdad? Que el león iba a comer paja, ¿verdad? Y se iban aquellos animales, la osa con la vaca, iban a caminar juntos, y no había esa maldad, pues, en los animales, no había esa ferocidad, la cual también afectó a todo lo que Dios había creado. En cuanto a Caín, hermanos, el nombre de Caín viene de un vocablo hebreo, ¿verdad? Y que quiere decir lo obtuve. La Biblia dice aquí que conoció a Adán, a su mujer Eva, y es la primera vez también que nos habla acerca de esa unión sexual. Cuando la palabra de Dios nos habla de conocer, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones, pero en este caso habla de un ayuntamiento sexual. Así como cuando dice también que José no conoció a María, ¿verdad? Hasta que dio su hijo primogénito, ahí también se refería a una experiencia sexual. Entonces, dice que tuvo a Caín y el nombre de Caín quiere decir lo obtuve, y el de Abel quiere decir aliento o vapor. Tal vez porque a lo mejor Eva a través de ese nombre quería dar enseñanza de que iba a ser corta la vida de Abel, ¿verdad? El punto número uno, hermanos, lo titulé El sacrificio estipulado por Dios. En el verso número 4 de lo que leímos dice: y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Sin lugar a dudas, hermanos, que Dios es el que enseñó a este Adán cómo iba a ser ese acercamiento hacia con él. Dios instruyó a Adán. En el momento, hermanos, que Dios cubrió de piel a Adán y a Eva, que cubrió su pecado, ahí les estaba mostrando, ¿verdad?, de qué manera ellos podían acercarse. Y sin lugar a dudas, hermanos, que Adán también enseñó a sus hijos la manera de la cual aprendían
las generaciones era a través de esta repetición, a través de mostrarles lo que Dios quería. Todavía no estaba la ley. Y sin lugar a dudas, hermanos, pues que Adán instruyó a ellos cómo debían acercarse a Dios, ¿verdad? Y era la forma, fíjense bien, era la forma correcta como Abel se presenta delante de Dios, no así como Caín se presentó. Por eso Dios no vio con agrado. Más adelante vamos a ver a profundidad por qué no lo vio con agrado. A veces uno puede decir, bueno, pues miren, es que Caín iba con toda la intención del mundo, ¿verdad? Tenía buenas intenciones. Y aún sin embargo, pues Dios no lo aceptó. Pero vamos a ver que las cosas no son como las buenas intenciones que uno tiene, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquella vez que David iba transportando el arca del pacto, ¿verdad? Y se empezó a ladear, ¿verdad? Aquella persona que dice que la detuvo, murió. Y alguien puede decir, bueno, es que no estaba haciendo nada malo, al contrario. Pero todo, hermanos, desde un principio estuvo mal. No eran los bueyes los que tenían que cargar el arca, ¿verdad? Sino que eran los coatitas. No era la manera. Y aparte Dios ya había instituido esto, ¿verdad? Por eso había un sumo sacerdote. Entonces a veces pretendemos o creemos que las buenas intenciones, ¿verdad? Sin sujetarnos a la voluntad de Dios, creemos que estamos haciendo bien. Dice el inciso A, pues, que esto estuvo desde el principio. Inciso B, que es un sacrificio único para el pueblo, ¿verdad? Único para el pueblo. En la ley, hermanos, ahí en Levíticos, si ustedes comienzan a leer Levíticos en los primeros capítulos, se van a dar cuenta que hay una legislación en cuanto a las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos. Hay holocaustos, hermanos, vacunos de macho, ¿verdad? En esos holocaustos únicamente tenían que ser machos, no hembras. Y nosotros ya vemos o entendemos o hemos aprendido que esos machos, ¿verdad? Había holocaustos también del rebaño, que ahí entraban las cabras, entraban las ovejas, y había un común denominador en ellos, ¿verdad? Que estos animales que se presentaban debían de ser sin defecto, sin ningún defecto. Y había otra especie de holocaustos que se presentaban, hermanos, que era de aves también, las tórtolas o los palominos. Y ahí decía, bueno, a veces los miembros, pues, del pueblo de Israel, que eran adinerados, que tenían modo y manera, pues presentaban becerros, hasta 2 becerros, ¿verdad? Presentaban. Ya los que andaban un poco bajones de presupuesto, pues bueno, una cabra, ¿verdad? Una oveja. Y los que no tenían mucho, pues presentaban 2 tórtolas, ¿verdad? 2 palominos. José y María, ¿se acuerdan lo que presentaron? ¿Verdad? Presentaron las tórtolas porque no tenían dinero. Y ya los más bajos, ¿verdad? Los que todavía no tienen la oportunidad de esto, pues ya estaban las oblaciones, ¿verdad? Las ofrendas de harina, ¿sí? Y ahí de las ofrendas esas de oblación está la flor de harina con aceite e incienso. Está la ofrenda, hermanos, cocida en hornos, ofrenda en sartén, ofrenda en cazuela, pero todos tenían un común en estas ofrendas que se presentaban, que tenían que ser sin levadura, cocidas en el horno. ¿Qué representaba esto, hermanos? Obviamente aquel cordero, aquel animal sin mancha, ¿verdad? Perfecto, pues estaba tipificando o representando a nuestro Señor Jesucristo. Pero también estos sacrificios o estas presentaciones, hermanos, de ofrendas, las tortas de harina,
también representaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que Él dijo: yo soy el pan de vida? ¿Cómo se preparaba la harina, hermanos? Pues todos los granos esos eran quebrantados para poder sacar la harina, así como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado y era preparado, ¿verdad? Era preparada esta y se ponía en el horno de fuego. Así nuestro Señor Jesucristo también sintió, hermanos, el fuego consumidor, sintió y absorbió el pecado, ¿verdad? En el infierno, sintió todo esto. Entonces, hermanos, había muchas maneras de cómo acercarse a Dios, pero si se dan cuenta, Dios no era como los dioses paganos. ¿Ustedes se acuerdan quién era Moloc? Un dios pagano que les ofrecían, ¿qué les ofrecían? Niños, ¿verdad? Era como un toro por ahí, este Moloc de cobre, y encendían el horno, que venía siendo como la barriga de este dios pagano, y ofrecían los niños vivos, los metían a la lumbre, imagínense. Dios no era Dios como esos dioses. Por eso Dios había instituido una especie de sacrificio muy singular. ¿Se acuerdan de Jefté? Dice que aquel hombre que peleó y venía emocionado y dice: el primero que salga a recibirme, me salude, dice, te lo voy a ofrecer. Dios no le estaba pidiendo, o sea, era un insulto, o sea, Dios quiso decirle: pues es que yo no soy un Dios pagano, ¿por qué vas a ofrecerme la vida de alguien? ¿Y quién salió a recibir a Jefté? Su hija, ¿verdad? Su hija fue, y tuvo que cumplir, porque él prometió, ¿verdad? Y por andar de boca floja. Pero también nos enfrentamos, hermanos, cuando Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Dame a tu hijo, único hijo, y sacrifícamelo. Imagínense qué pensaría Abraham, hermanos. Pues si Jehová, ¿verdad? Dios el Todopoderoso, no es como los dioses paganos, ¿por qué me pidió a mi hijo? Todo esto, una guerra, ¿verdad? De pensamientos a lo mejor, pero sin lugar a dudas que la fe, ¿verdad? Como lo vemos, iba triunfando. Y Dios jamás permitió que le hicieran daño a Isaac, ¿verdad? Porque también tenía propósito todo esto. También tenía una base profética todo lo de Isaac. Número 2, hermanos, el sacrificio perfecto. Y ahorita sí vamos a definir bien por qué Dios, hermanos, por qué Dios miró con agrado una cosa y miró con desagrado la otra. El sacrificio perfecto. Dios, hermanos, no vio con agrado la ofrenda de Caín, porque en ningún momento, hermanos, la palabra de Dios, el contexto bíblico dice que Caín haya ofrecido algo de lo mejor. Dice la Biblia que Caín ofreció el fruto de la tierra. Pero todo esto lleva un contexto y una profundidad, hermanos. Para empezar, ¿qué pasó con la tierra cuando Dios emitió un juicio contra Adán y Eva? ¿Qué pasó con la tierra? Dios la maldijo. Y se dan cuenta cómo Caín estaba presentando algo que Dios había maldecido y lo estaba presentando a Dios. Repito, la Biblia no decía que había presentado de lo mejor, sino que presentó, hermanos, el fruto de su trabajo. ¿Cómo le dijo Dios a Adán, verdad? ¿Cómo iba a trabajar la tierra? Con el sudor, dice.
Con el sudor de tu frente, dice, vas a lavar, vas a trabajar, vas a labrar la tierra, dice, y espinos y cardos te van a dar. Esto simboliza, hermanos, que Caín estaba presentando las obras de su esfuerzo. Sin lugar a dudas, hermanos, que Adán les había dicho cómo era ese deseo de quererse presentar delante de Dios. Y Caín y Abel tenían ese deseo de congraciarse con Dios. Querían acercarse a Dios. Pero Caín no lo hizo de la mejor manera. Y presentó las obras muertas, hermanos, de una religión. Por eso Dios no lo miró con agrado. Entonces, cuando Abel presenta, hermanos, el sacrificio, ahí sí dice la palabra de Dios. Dice que presentó, ¿qué? ¿Cómo era aquel cordero? Primogénito, ¿verdad? Y dice que estaba gordito, ¿verdad? De lo mejor que había en el rebaño. Abel, hermanos, se presentó delante de Dios con lo mejor que tenía. Dice el escritor de Hebreos que Dios miró con agrado, pues, porque fue con excelencia lo que presentó Abel. Porque por la fe, dice, Abel presentó mejor sacrificio. Entonces, este sacrificio que presenta Abel, hermanos, era producto de la fe, producto de un deseo de que quería realmente una relación con Dios. Y porque Abel estaba presentando sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados, hermanos. Aunque aquí no estaban pidiendo perdón, ¿verdad? Aunque aquí no estaban pidiendo por los pecados. Por esa razón, hermanos, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Instituyó Dios desde un principio. ¿Por qué? Porque esas ofrendas, hermanos, representaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Bueno, ponían su fe en aquel que iba a venir, en aquella promesa. Y nosotros, ¿verdad? Ponemos nuestra fe en ese que ya vino. Por eso Dios, hermanos, estaba atento en cuanto a esto. Por eso él puso como regla que tenía que ser sin defecto, hermanos. También la ofrenda que se presentaba tenía que ser sin levadura. La levadura representaba el pecado. Sin defecto, perfecto, porque así fue nuestro Señor Jesucristo, y así es. Y no era, hermanos, no era algo que Dios había, como dicen por ahí, se había sacado de la manga, ¿verdad? Era algo que Dios ya tenía predestinado. Que iba a haber un último sacrificio, como dice Hebreos, ¿verdad? Dice día tras día, Hebreos 10 dice, todo sacerdote, dice, está haciendo los mismos sacrificios, presentando los mismos sacrificios, dice, que no pueden quitar el pecado. Pero Cristo, dice, habiéndose ofrecido una sola vez, se sentó a la diestra del Padre. Entonces, hermanos, esta situación de que vemos que el sacrificio perfecto era porque Dios quería lo mejor para Él. Pero ¿por qué razón, hermanos? Porque Dios ofreció lo mejor para nosotros. Dios ofreció lo mejor para nosotros. En un principio, hermanos, el sacrificio del cordero era personal. Posteriormente,
en la Pascua sería un cordero por familia. Después el cordero en la expiación iba a ser por la nación. Pero cuando Juan Bautista, ¿verdad? Juan 1:29, ve a Jesucristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no de un hombre, no de una familia, no de una nación. Dice que quita el pecado del mundo. Y la palabra de Dios, hermanos, habla y dice que ese sacrificio, hermanos, este Cristo dice que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Los sacrificios que presentaban los israelitas eran en el altar de bronce. Si ustedes se dan cuenta, pues el candelero era de oro, la mesa de los panes de la proposición era de madera pero forrado de oro, la misma, el arca del pacto, ¿verdad? Era de oro, ¿verdad? El propiciatorio, el caporet, que la tapa, era de oro macizo. La caja donde estaba la ley de Moisés, de las tablas y el maná, era de una madera, pero estaba recubierta de oro. Pero el altar de bronce, hermanos, pues no era de oro. Como su nombre lo dice, era de bronce. El bronce, hermanos, simboliza sufrimiento. Simbolizaba, hermanos, los clavos con los que clavaron a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que era cuadrada, ¿verdad? Casi los utensilios que habían eran cuadrados, porque simbolizan el mundo, los 4 puntos, ¿verdad? Y yo llamaré a mis hijos desde los 4 puntos, ¿verdad? Y en cada esquina había un cuerno. Y en la palabra de Dios el cuerno, hermanos, simboliza poder. Y todo en conjunto, ¿qué simbolizaba, hermanos? Que ese sacrificio que Dios iba a presentar tenía el poder de salvar a todo el mundo. Qué hermoso es nuestro Dios. Todo lo hace con propósito. Y así como Él exige lo mejor, hermanos, porque Dios presentó lo mejor de Él a su Hijo amado. Cuando Jesucristo, hermanos, se encontraba ahí en el huerto del Getsemaní, dice que Él pidió, ¿cuántas veces oró? 3 veces, ¿verdad? Padre, si es posible, dice, pasa de mí esta copa. Y ya lo hemos dicho, hermanos, y ya se ha comentado muchas veces, que no era porque Jesucristo, hermanos, nuestro Señor, tenía miedo al que, pues es que me van a lacerar el cuerpo, ¿verdad? Y me va a doler. Es que me van a escupir, se van a burlar, hermanos. O sea, no. La agonía que Él tenía, hermanos, es porque iba a absorber el pecado del mundo. En el momento que Él decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era porque en ese momento estaba absorbiendo. Dios no nada tiene que ver con el pecado. Y estaba sintiendo, hermanos, el infierno mismo en su cuerpo. Pero como es parte de la deidad, el Señor Jesucristo, la deidad misma, Dios mismo, con su poder absorbió, con su eternidad absorbió todo esto. Qué hermoso y qué importancia, hermanos. El sacrificio, punto número 3, necesario. En el verso que leímos de Génesis 4, del 5 al 14, vemos ahí, hermanos, cómo la historia se repite. Adán peca, se enfrenta a Dios, Dios emite un juicio, hay una consecuencia y lo echa fuera del Edén, ¿verdad? Fuera de la presencia del Señor.
Así lo mismo pasó con Caín. El sacrificio fue necesario, hermanos, primeramente por el pecado. El pecado de Caín, hermanos, el pecado de Caín, su envidia, su ira, su enojo, su pecado, fue el que lo orilló a darle muerte a Abel. El pecado de nosotros, hermanos, el pecado de nosotros, de la humanidad, fue quien dio muerte a nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Primera de Pedro, hermanos, es importante este versículo, Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, ¿verdad? Nuestro pecado, hermanos, fue quien le dio muerte a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esto que hizo Caín con Abel, era su pecado, y dio muerte a Abel. Por eso cuando Dios dice y le dijo, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? Así como le dijo una vez a su padre, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Y no quiere decir, hermanos, que Dios no sabía dónde estaba Adán, sino que era una pregunta: yo te dejé espiritualmente perfecto, ahora ¿dónde estás tú? Ahora, ¿en qué condición espiritual te encuentras? Desnudo y muerto. Y es lo mismo que le pregunta, ¿verdad? A ver, dice Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé, dice, no sé. ¿No sabía? Dice que la sangre que derramó Abel, dice, la sangre clama, dice. En el original dice, sus sangres, hablan en plural, porque aparentemente es toda la descendencia que iba a tener a Abel. Clamaban por lo que hizo Abel. Entonces, hermanos, ese sacrificio era necesario. La ley, hermanos, en nada podía quitar, ni nunca pudo quitar el pecado de la persona. Hay gentes que dicen, ¿verdad? Bueno, es que por los 10 mandamientos, ¿verdad? Aunque la ley encierra 613 mandamientos, no nomás son 10. Hay algunos que aseguran, ¿verdad? Dicen que son parte judíos, parte cristianos, y están sujetos a la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, dice, va a ser justificado, porque por la ley conocí el pecado. Y hay una figura bien interesante que yo aprendí desde mis inicios, ¿verdad? En el Evangelio. Dice, cuando uno se encuentra sucio de la cara, va y se mira en el espejo y se ve que está todo sucio, a lo mejor grasoso, a lo mejor no sé, pero no vamos a agarrar el espejo para limpiarnos, sino que vamos a tomar agua y jabón a lo mejor, o nos vamos a bañar. Así también, cuando yo presento mi vida delante de la ley, resulta de que mi vida está llena de pecado, pero yo no puedo agarrar la ley, ¿verdad?, para limpiar mi pecado. Yo necesito la sangre de Cristo. Era necesario, hermanos, entonces, por el pecado, pero también el sacrificio era necesario por la consecuencia. Si ustedes leen, por ejemplo, ahí en el 4, y dijo, en el 4:13, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, ¿verdad? Ya le había dicho que iba a haber una consecuencia. Caín era labrador de la tierra,
Y dijo, ahora, dice, todo lo que hagas, dice, la tierra no te va a dar su fuerza. Y Caín pensó en la consecuencia de su pecado, hermanos, mas nunca pensó en arrepentirse. Cuando dice ahí en el 7, si bien hicieres, no serás, dice, enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios le estaba dando la oportunidad a Caín que se arrepintiera. Si haces bien, dice, vas a ser restablecido. Pero si no, dice, el pecado está a la puerta. Y Caín abrió la puerta, hermanos, permitió que pasara todo esto, no se arrepintió y pensó en la consecuencia de su pecado y dijo, pues es que grande es esto para mí, dice. Ahora me echas, en el 14 dice, he aquí dice, me echas hoy de la tierra y de tu presencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la consecuencia del pecado, hermanos. Ya no es de que es que si fumo, es que si digo malas palabras. El hombre tiene un problema mayor. El fumar, el decir malas palabras, el adulterio, todo aquello es consecuencia del pecado que llevan, pero su problema es de que están separados de la presencia de Dios. Por cuanto han pecado, dice, son echados fuera de la presencia de Dios. Adán fue echado de la presencia de Dios. Caín también. Entonces, Dios siempre busca que el hombre reconozca su pecado y que se arrepienta de su pecado. Pero muchas veces el hombre no quiere, ¿verdad? Por último, hermanos, el sacrificio como cristianos. Mientras hubo templo, estaba el tabernáculo, después Salomón construyó el templo, después vinieron los babilónicos, ¿verdad? Y se los llevaron cautivos, destruyeron allá y luego después reconstruyeron el templo. Y todavía en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad? El templo de Herodes, ahí lo terminaron de construir. Y en el año 70, ¿verdad? Cuando Vespasiano mandó a Tito y destruyeron Jerusalén, corrieron a todos los judíos, empezó la diáspora por ahí, cesó el sacrificio. Ya no hubo más. Los judíos ya no sacrifican. Hoy por hoy se habla mucho de la reconstrucción del tercer templo. Si ustedes leen todo esto que está pasando, se van a dar cuenta, hermanos, que incluso había una raza de una vaca roja que le llamaban, o alazana, que era una vaca especial que Dios había escogido. Pues ya la genética, los judíos ya la tienen. Ya hay escuelas, hermanos, hay escuelas para los sacerdotes que les están enseñando todo lo referente al sacrificio. Y va a llegar un hombre, ¿verdad? Un hombre, el inicuo, el anticristo, el asirio, tiene muchos nombres. Y en la semana 70, ¿verdad? Dice que él va a ayudar y van a reconstruir el tercer templo. Pero dice ahí en Daniel, ¿verdad? Daniel 9:27, pero 3 años y medio va a estar todo bien, todo muy bonito, y pasados los 3 años y medio, la abominación desoladora entra, y ese hombre nuevamente vuelve a prohibir los sacrificios, y es cuando se voltea contra Israel y tiene que correr Israel. Entonces cesa el sacrificio, ¿verdad? Ahorita no hay sacrificios, pero como cristianos, hermanos, como cristianos, este punto, el sacrificio como cristianos,
¿Qué debemos de presentar ante Dios? Un borrego, una cabra, un becerro, que muchos lo presentaríamos de 1000 amores, ¿verdad? Dice Romanos 12:1, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando el apóstol Pablo, el inciso A dice que es nuestra vida, ese sacrificio que debemos que presentar delante de Dios. ¿Qué aprendemos, hermanos? Un sacrificio vivo quiere decir que ya no tenemos que sacrificar un animal, sino que mi vida, hermanos, una vez que he aceptado a Cristo, una vez que soy hijo de luz, hijo de Dios, mi vida es la que tengo que presentar en ese sacrificio. No basta, hermanos, no basta con pensar que venir al templo, ¿verdad? Bueno, para uno sí es un sacrificio, ¿verdad? Porque hay que levantarse temprano, no sé, ya nos habíamos acostumbrado. Pero de repente vemos que hay hermanos que venir a la iglesia, pensamos o creemos que ya le hicimos un favor a Dios. Ahorita voy a ir a depositar mis diezmos, ¿verdad? Mi ofrenda. Ya le hice un favor a Dios. Cuando es lo mínimo que tenemos que hacer para Dios. Mi vida tiene que presentarse en un sacrificio vivo, porque para mí el vivir es ganancia, dice Pablo. Ya no va a haber un sacrificio muerto, ya el sacrificio ya lo hizo Cristo, ya Él murió por nosotros, Él resucitó. Y dice ahí, hermanos, inciso B, que este sacrificio tiene que ser bajo las condiciones de Dios, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto lógico, es lo que tenemos que hacer. Imagínense que el papá le diga al hijo: hijo, te voy a hacer un favor, voy a trabajar y te voy a mantener. Pues no es un favor, o sea, es lo lógico, es lo que tienes que hacer tú como papá. Así también como cristianos, el sacrificio, dice, es un sacrificio lógico, racional, hermanos, es lo que debemos de hacer. Mucho cuidado, hermanos, que como cristianos pensemos que yo le puedo presentar mi vida a Dios como yo quiera, que yo le puedo venir a entregar a Dios lo que yo quiera. Ahí está, ¿verdad? Ahí está Caín, que pensó que él podía presentar lo que él quería. Ahí está el pueblo de Israel, hermanos, Isaías 1. ¿Cómo se corrompió, hermanos? ¿Cómo se enfrió el pueblo de Israel? Cuando lo hacían por amor, cuando todo lo hacían por amor. Cuando Dios, el Dios de Israel, era el número uno en sus vidas. Lo amaban de todo corazón, con todas sus fuerzas, y presentaban lo mejor para Él. Pero llegó un punto cuando ese pueblo se enfrió, cuando el pueblo decía: pues ahí agarra cualquier cabrito, ¿verdad? O cualquier chivo y ya preséntalo ahí, hombre. No importa cómo estemos. Por eso Dios dijo: yo estoy asqueado de cebo de animales gordos. No lo estás presentando con amor. Así también, hermanos, el sacrificio vivo de nuestra vida, tenemos que siempre estar con amor delante del Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, dice la Escritura. Todo lo que hagamos es importante, como el que predica, como el que enseña, como el que barre, como el que acomoda, como el que nos pone el gel. Todo es importante, hermanos, porque todo es para el Señor. Nadie es más, nadie es menos.
Pero ese sacrificio, hermanos, tiene que llevar esa santidad en nosotros. Dios se preocupó, hermanos, por presentar lo mejor de Él. Nosotros debemos de presentar a Dios lo mejor de nosotros. Lo mejor. Presentarnos como obreros que no tienen que avergonzarse delante del Señor. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo la estamos presentando delante del Señor? ¿Estoy dejándole al Señor lo que yo quiero? Sí, Señor, si quieres que vaya al templo, sí voy. Si quieres que dé diezmos, sí los doy, no pasa nada. Si quieres que sea santo, bueno, ¿verdad? ¿Quieres que te entregue toda mi vida? Pues será cuestión de negociar. Es entregarse todo, hermanos. Es permitir, hermanos, vivir en el Espíritu. Es permitir que el Espíritu gobierne mi vida, dirija mi vida. Ese es el sacrificio que Dios quiere de nuestra parte, hermanos. Santo, agradable a Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella entendemos y comprendemos, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Queremos pedir perdón, Señor, si dentro de nuestra vida no hemos presentado lo mejor de nosotros. Queremos pedirte perdón, Señor. Pero también queremos hacer un compromiso delante de ti, que una vez hemos entendido esto, nos comprometamos delante de ti a que todo lo que hagamos, Señor, sea con amor para ti, con fuego, Señor, con el fuego del Espíritu Santo. Gracias porque tú nos oyes. Bendice a cada uno de los que están aquí. Bendice a los hermanos que quedaron en su casa, Señor, por alguna circunstancia. Bendice a los enfermos, Señor, a los necesitados también. Gracias porque eres bueno y misericordioso. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te agradecemos todo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la meditación de su palabra. Antes de darle tiempo al pastor para los anuncios y la oración final, solamente recordarles que una vez que el pastor haga la oración, vamos a salir primero esta fila de atrás hacia adelante, esta fila igual, la tercera y la cuarta fila, y los que hayan traído su diezmo u ofrenda pueden depositarlo en el alfolí. Hermanos, preguntarles primeramente si todos están en el grupo de WhatsApp de la iglesia Monterrey, porque ahí es donde estamos enviando algún cambio que pudiéramos tener, ¿verdad? Alguna modificación que tengamos que hacer. ¿Todos están en el grupo de la iglesia? ¿En WhatsApp? ¿Todos? A ver, levanten la mano. Bueno, bajen su mano. Primeramente, bienvenido Héctor. Héctor, bienvenido, nos acompaña primera vez. Vive en Lomas de Zapopan, aquí eres vecino de nosotros, ¿sí? Le decimos a Héctor, bienvenido, ¿sí? Viene a trabajar, ¿verdad? Yo ya no quisiera trabajar y él viene a trabajar, pues bueno, ¿verdad? Ya quisiera dejar de hacer eso que afecta el cuerpo. No, es bueno trabajar. Bienvenido, Héctor. Si quieres enterarte de los cambios, escríbenos tu nombre y tu celular y dáselo al hermano que está a la entrada o a Roberto para que te enteres, porque miren, ahorita ¿cuántos somos? Como unos 30, ¿verdad? Al segundo culto vienen a veces 20, generalmente tenemos 2 cultos de las 9 de la mañana y de las 12, pero ahorita están viniendo más al primer culto. El segundo vienen quizá unos 20, esperamos que aumente, pero si no, pues sería bueno nada más tener un solo culto, ¿verdad? Pero necesito platicarlo con las maestras porque las maestras de niños están dando clase ahorita
por Zoom o por Face. Pero lo que quiero es esto, que estén en el grupo de la iglesia para mandarles la información. Ya ven que el gobernador dijo que si aumentaba el número de contagios y el número de muertes iba a apretar el botón rojo, ¿verdad? O sea que significaba otra vez que no podremos reunirnos en los templos. Entonces, espero que todos estén en el grupo, ¿sí? Para cualquier cambio, hermanos, pregunto, ahorita que están aquí, si tuviéramos que cambiar el culto a lo más tarde que pudiera ser, a las 12, ¿ustedes podrían venir? Levanten la mano para saber, ¿a las 12 podrían venir? ¿Sí? Más bien bajen su mano, ¿quién no podría? ¿Ustedes no podrían, Sergio? ¿Sí? ¿O si podrían a las 12? Me refiero para ir viendo que si tuviéramos que hacer algún cambio, ¿sí? Tomarlos en cuenta a ustedes que están haciendo. Quizá no sea a esa hora, pero tengo que pensar, ¿sí? Que me den la libertad de hacer los cambios necesarios para que puedan ser atendidos todos, ¿verdad? No queremos descuidar a las maestras que están dando ahorita clase. Si hay algún cambio y las afecto, pues algunas maestras vienen al segundo culto que tenemos a las 12, también al segundo culto, entonces, pero solamente tener esa observación de ustedes, ¿sí? Entonces, para que ustedes estén al pendiente de los grupos que tenemos ahí. Esperamos ya el siguiente domingo darles el bosquejo nuevamente de la predicación para que ustedes, ¿sí? Para que se traigan su pluma, ¿eh? ¿Cuántos traen pluma? Bien. ¿Cuántos traen dos para que dejen una? Ok, para los que no traen. Bueno, tráiganse la pluma para que vamos a empezar a tener el bosquejo y presentar en el cañón el mensaje, ¿verdad? Ya nos habíamos acostumbrado y como que, ¿cuántos se descontrolan por no apuntar? Como que se descontrola uno, ¿verdad? Como que tiene que apuntar. Yo ya ahí apunto, pues la parte de ahora lo apunto de manera directa, pero como que nos hemos acostumbrado a eso. Estaremos allí. Hermanos, tenemos unas caretas, compramos caretas de más. Mira, Heriberto, que la vean, la careta del hermano Heriberto, compramos de más, ¿sí? Valen 60 pesos si a alguien le interesa, ¿sí? Le voy a dar 2 por 120 si quiere, o 3 por 180 para que aproveche, ¿sí? Pero si ocupan, ¿sí? Ahí tenemos, le estamos poniendo a los hermanos que ocupan, pero si alguien ocupara, ahí tenemos, para no tener tantas caretas. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a orar. Recordemos que vamos a salir primero aquella fila de atrás hacia adelante, ¿sí? La recomendación es, pues quisiéramos saludarnos, ¿sí? Quisiéramos estrecharnos, pero vamos a salir y no nos vamos a reunir afuera, sino que saldremos cada quien a donde tiene que dirigirse, aquella fila y luego esta fila de atrás hacia adelante y luego esta. Siempre la salida va a ser por este lado, siempre la salida, y siempre la entrada por este lado. Si usted sale al baño o a lo que sea, sale por aquí y siempre entra por acá, ¿sí? Vamos a tener algún anuncio, Daniel, ¿no? ¿Nos vas a invitar? Entonces no vamos a ir, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad nuevamente de escuchar tu palabra, de recordarnos, Señor, que tú quieres nuestro sacrificio, pero nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras fuerzas, nuestros bienes, porque todo te lo hemos entregado a ti. Si hemos entendido que reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, significa que le hemos entregado todo y solamente somos administradores de lo que ya te pertenece a ti. Permite, Dios, que nos vayamos con ese pensamiento, que sea un sacrificio, sí, puede ser no fácil, pero que sea un sacrificio para ti nuestra vida y que sea santo, libre de maldad, libre de cualquier cosa que no te agrade. Permite, pues, Dios, que así nos presentemos delante de ti, que todo lo que entreguemos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros cantos, nuestra presencia, nuestro servicio, Señor, sea de tu agrado. Bendice a cada familia aquí representada. Bendice a Héctor en esta nueva etapa de su vida. Señor, acomódalo según tu voluntad. Guárdale, cuídale, Señor, y guarda y cuida a cada familia aquí representada, que no falte nada, Señor, y si hubiera alguna necesidad, pues la iglesia está para apoyar, Señor, para estar con ellos. Ruego que nos lleves con bien, Señor, los hermanos que trabajan en centros hospitalarios como Sandra, como Mari y otros hermanos. Señor, cúbrelas, Padre, que
no haya ningún contagio, Señor, y ellas puedan bendecir a las personas con su trabajo, porque eso es lo que están haciendo. Están bendiciendo a las personas que se dejan atender por mis hermanos. Llévales, regrésales con bien, Señor, cúbreles, Padre Celestial. Mis hermanos que están enfermos por otras causas, también hay un buen grupo de hermanos con la presión alta, con la diabetes, con otras enfermedades que ya tenían, y son grupos vulnerables. Pedimos, Señor, tu protección para todos ellos. Así que, Señor, permite que podamos contar con tu presencia todos los días. Te lo pido y te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salimos por este lado primero.